Lo que anhelo no lo alcanzo. Las pruebas me abruman. La soledad me lastima. No me valoran. Parezco invisible. Y mi cuerpo ya no tiene fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué mi proceso es tan largo? Mi nombre es Fermín Carmona y esto es ¿Qué enseña la Biblia? Como siempre, con temas interesantes. Te sugiero que si aún no lo has hecho, te suscribas y actives la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Comenzamos. ¿Qué enseña la Biblia? Fermín Carmona. Investigación y fidelidad a la palabra de Dios. El proceso es la transición de un estado a otro. Gritamos en voz en cuello de que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero no se confundan, las victorias no son simultáneas. Cada victoria tiene su propio proceso. José, el hijo menor de Jacob, era un joven que se relacionaba con Dios y Dios le mostró en sueños que tenía un propósito grande con él. Es ahí donde comienza su proceso. Y mientras este dure, no lo vamos a entender. José era un joven con 17 años y juntamente con Benjamín eran los hijos menores de Jacob. Se esperaba de sus hermanos mayores que los protegieran, pero al contrario, lo vendieron como esclavo. Imagínate el dolor que pasó José cuando vio que sus hermanos lo vendían, haciendo caso omiso de sus ruegos y de sus súplicas para que no lo vendieran como esclavo. Al final, José termina en la casa de Potifar, sirviendo como un esclavo. Servía con integridad y con fidelidad, aunque no entendía las razones ni los motivos por los que él estaba pasando y viviendo, y esperando de alguna manera que Dios le diera su libertad para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Pero la situación fue empeorando. Ahora José es acusado injustamente de algo que él no hizo. Pero era un esclavo y no se pudo defender. Termina en prisión. Pero ahí seguía haciendo el bien a todo el que podía. Pasan los años, José es olvidado, pero llega el momento. El proceso termina y a José lo presentan delante de Faraón. Pero esta vez no como un joven pastor de ovejas con una túnica de colores, sino por un hombre curtido por Dios que impresionó a toda la corte de Faraón. El proceso ha sido largo y seguramente con muchas lágrimas, pero cada lágrima ha sido necesaria. El dolor, la soledad, el rechazo, la traición, ha sido inevitable, pero a un hombre como José no se le forma de cualquier manera. Si Dios quiere que haya un cambio en tu vida, vas a ser procesado, porque sin proceso no hay cambio. Pedro fue procesado, aunque su proceso no fue tan largo como el de José, pero también fue intenso. Y pasó de ser ese discípulo tosco, torpe, a ser el gran apóstol Pedro que lideró la iglesia del Señor. El Señor Jesús manda a predicar a Pedro juntamente con otros discípulos. Pedro se convierte en predicador, expulsaba demonios y pensaba que ya estaba preparado y no le daba importancia a la espada que llevaba consigo y que no dudó en usarla llegado el momento. Tampoco pensó Pedro que sería capaz de negar al Señor, pero no solamente le negó, sino que también maldijo, pero lloró amargamente y su proceso lo catapultó al gran apóstol Pedro que refleja la Biblia. Hay cosas que nosotros no le damos importancia, pero la tienen y mucho. Los procesos en Dios nos dan madurez, nos dan fuerza. Una vez procesados, nunca más seremos los mismos. Y Dios va a buscar la manera de sacar de nosotros todo aquello que nosotros no le damos importancia, pero la tienen.
Cuando viene Dios tratándonos y rechazamos su proceso, negándonos a vivirlo porque creemos que no es necesario, imposibilitamos cualquier cambio en nuestra vida. Este es el caso de Israel. Dios los saca de Egipto cuando vivían como esclavos. Los esclavos hebreos querían tomar Canaán sin proceso y pasar de esclavos a guerreros. En el desierto pedían agua, pan, carne. Al menor descuido construían un becerro de oro. Cuando llegan a Canaán descubren que no tienen fe. No creyeron que Dios podía proveer para su victoria. El resultado, todos murieron en el desierto. Pero Dios le da la oportunidad a los jóvenes que ellos podrían tomar la tierra de Canaán si estaban dispuestos a pasar por el proceso para convertirse en guerreros. Los jóvenes estaban dispuestos, aunque en el desierto había carencias. Allí no iban a comer fruta, verduras, pescados, allí no iban a ir a la playa, ni siquiera iban a tener una casa donde vivir. Pero estaban dispuestos a llegar hasta el final para poder conquistar la tierra que Dios le había dado para ellos. En nuestro proceso quizás tengas carencias que otros no tienen, pero es que Dios te está dando la forma que tú necesitas para ganar todas las batallas que tienes para tomar tu Canaán. Dios te está formando como si fueras un guerrero o una guerrera espartana que no retrocede. Los procesos no son fáciles ni agradables, pero cualquier cambio radical necesita su trato. David era pastor de ovejas y Dios lo escoge como rey de Israel. El profeta Samuel lo unge por rey, pero un pastor de ovejas no sirve para ser rey. Tenía que tener su proceso. Cuando David con el tiempo llega al palacio, él sabiendo cuál era su destino, pues el más grande de los profetas de su tiempo se lo había revelado, él pensó que ahí era el lugar donde tenía que ascender al trono. Pero para que David fuera rey, se tenía que marchar del palacio, irse al desierto y morar en una cueva. Algo que no era agradable, pero era parte de su proceso, porque ahí, en la cueva, es donde David empezaría a ser grande y pasaría de ser un general y se convertiría en un líder. Nuestra lógica nos puede engañar, pero Dios no se equivoca y puede abrir puertas donde pensábamos que no existían y darte los recursos que necesitas. David, cuando huyó a la cueva de Adulán, seguramente llegó confundido, triste, huyendo como si fuera un malhechor, solo, quizás pensando que algo había salido mal y ya no sería rey. Pero es en la cueva donde David tendría sus primeros seguidores. Proceso es preparación, es cambio, es Dios tratándote y dándote forma para lo que viene. No te desanimes por tu proceso. Dios está trabajando contigo. Algo bueno viene. Te he contado brevemente 4 historias para que entiendas que el trato de Dios o el proceso no es algo puntual, sino algo indispensable. José iba a ser grande entre sus hermanos. Él no pensó, ni él ni nadie, que el trato que estaba recibiendo era su proceso hacia la grandeza. Pedro era un predicador que pensaba, todo está bien, pero había cosas que cambiar, había cosas ocultas. El pueblo de Israel, el pueblo quería pasar de esclavo a guerrero de Dios, pero sin aprender lo que es la confianza en Dios. Al rechazar el proceso de confianza en Dios, cuando llegaron a la tierra de Canaán, descubrieron que les faltaba la confianza suficiente en Dios para poder tomar su tierra. Y con David aprendemos que el liderazgo real, el verdadero, no es porque estés cerca de otro líder, ni porque vivas en palacio. Si vas a ser un líder, Dios te va a tratar, te va a preparar, conocerás la soledad,
la traición. Estarás preparado para la crítica, para que sigan al líder y no solamente al que manda en el palacio. Si te ha gustado este vídeo, regálame un like. Que Dios te bendiga.